Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos desde nuestro hogar compartiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo extraídas del Evangelio según San Juan. En esta ocasión en el capítulo 10, hablando acerca de una parábola que el Señor refiere a los fariseos para enseñarles durante su ministerio lo que Él representa. En esta ocasión hemos tomado el título Jesucristo, pastor y puerta de un redil seguro. En esta parábola encontramos nosotros que nos presenta un redil, un lugar donde se encierran los animales domésticos. En este caso se refiere a las ovejas. Aquel que fue pastor de ovejas puede entenderlo. Yo participé en ello en mis tiempos antes, y obviamente este redil o este corral que le llamamos nosotros pues tiene una puerta en la cual la Escritura en esta ocasión nos la representa como nuestro Señor Jesucristo, pero también está encargado de abrirla un portero. Así que de esto también nos habla en esta parábola. Y vamos a leerla en esta ocasión en San Juan capítulo 10, verso 1, que se nos dice: De cierto os digo, el que no entra por el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En este pasaje no solo encontramos el redil, la puerta, el portero, sino que también encontramos a un salteador, a un ladrón que se interesa también en las ovejas. Uno en cuidarlas, el otro en destruirlas. El buen pastor en cuidar de las ovejas, el salteador en robarlas y destruirlas o dispersarlas, con el fin de que se pierdan. Esta parábola se nos habla, o pudiéramos compararla nosotros al cuidado que Jesús tiene por su iglesia, pero también que el ladrón, el adversario, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, como lo llaman las Escrituras, también está empeñado en dispersar las ovejas, destruirlas. Y las ovejas podemos compararlas, como nos compara la Escritura, al pueblo de Dios, a la humanidad. En San Juan 10:11 nos dice nuestro Señor Jesucristo: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Jesús se identifica como el pastor del rebaño, como el pastor de la humanidad. Pero a esta, por así decirlo, también le resta un adversario, o está un adversario interesado en ellas, y este es el diablo. Ahora, vamos nosotros a mirar lo que es en el Antiguo Testamento cuando se refiere a lo que es un pastor legítimo. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que un pastor legítimo y responsable, encontramos un ejemplo en un joven descrito en el Antiguo Testamento con su nombre David, en primer libro de Samuel 17:34, que se nos dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, o de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Así que podemos nosotros darnos cuenta de que un pastor legítimo, un pastor responsable, está dispuesto a enfrentar al adversario, al robador, al ladrón,
a fin de que no se pierda ninguna oveja de su rebaño, de aquel que le ha encomendado el rebaño. Vemos nosotros que este ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en el cuidado que Él tiene por su iglesia. Pero no solo eso, sino que Él pone su vida por las ovejas. En otras palabras, nos dice la Escritura que el mundo entero está bajo las manos del maligno. El mundo entero. Ahí estuvimos nosotros. Pero de ahí el sacrificio de Cristo a los que le hemos aceptado y hemos recibido como Señor y Salvador, creído en su nombre, creído en el sacrificio hecho por nosotros, se ha convertido en nuestro pastor. Ha dado su vida por nosotros, porque nos compró a precio de sangre. Ahora, el pastor y las ovejas se conocen mutuamente. ¿Sí? Yo que fui pastor de ovejas, puedo decirles que aquellas a las que yo cuidaba, al chiflarles, al hablarles, volteaban a ver. Y si algunas veces les llamaba, algunas venían, y era quizás a las que más mimábamos o más nos acercábamos a ellas. ¿Sí? De esta manera nuestro Señor Jesucristo también cuida de las suyas y sus ovejas le conocen. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer la voluntad del Padre o la voz del Padre o la voz del pastor en esta ocasión? A través de la Escritura, porque a lo que Él nos llama es a la obediencia. En Juan 10:4 nos dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto lo podemos nosotros considerar o darnos cuenta a aquellos que pastoreamos algún rebaño, inclusive a aquellos que tienen animales domésticos en su casa. Cualquiera de ellos, sin duda, escucha a la voz de su amo, a la voz de su dueño, le sigue y le obedece. Así que, para que usted y yo nos demos cuenta si nuestro amo es Dios, podemos darnos cuenta a través de su palabra, su mandato. Si usted presta atención al contenido de la Biblia y lo obedece, sin duda tiene un buen pastor a su lado. Pero si lo desobedece, pudiera ser que esté en las manos del maligno, del salteador, del robador, del ladrón. ¿Sí? Esta alegoría o esta parábola dijo nuestro Señor Jesucristo a ellos en esos días, pero ellos no entendieron lo que decía. ¿Usted podrá entenderla el día de hoy? En el Salmo 23:1, si usted puede entender esta alegoría, podrá decir, como dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En él usted estará confiado, porque sabe a quién ha creído. Pero si aún se siente inseguro, puede clamar a él. Entre tanto que vivamos, tenemos la oportunidad. Jesús se presentó como el buen pastor. Está dispuesto a oír su voz. A través de la Escritura podrá usted darse cuenta si escucha la voz de Dios o la del adversario. Pero también Jesús se presenta en esta misma parábola como la puerta. Dice la Escritura: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo
y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que al decirles Jesús, yo soy la puerta, sin duda, a esta puerta hay alguien que la abre. Como miramos al principio de la parábola, a este abre el portero, al buen pastor. Así que hay alguien encargado de abrir esta puerta. Y aunque Jesús es la puerta, Él no se abre por sí mismo, sino se abre a decisión del Padre. Es el Padre quien decide abrirla, así como es el Padre quien decide cuándo se cierra. Y sin duda, nada la abre, nadie más la abre. Y podemos nosotros mirar que este suceso de que cuando el Padre cierra la puerta, nadie la puede abrir, sucedió en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, cuando Dios le dice, construye un arca y entra en él. Génesis 7:15 nos dice, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Así que cuando Dios cierra la puerta de la salvación, nadie la ha de abrir. Así que entre tanto que esta puerta esté abierta, entremos. Él es, Jesús es la puerta y está al presente abierta, dándonos la oportunidad de entrar a ese redil. Nadie más podrá abrirla. Por tanto, en Lucas 13:24 nos dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuándo es que procurarán entrar? Cuando se haya cerrado. Porque sin duda, en el tiempo del diluvio, quisieron entrar después de que Dios había cerrado la puerta, pero no pudieron, porque no entraron, entre tanto que la puerta estaba abierta. Y lo mismo, de igual manera, sucederá cuando se cierre la puerta de la salvación, abierta hasta el presente, con la oportunidad de que entren todos los que podamos creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Nos dice Jesús enfatizando, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y quizás a nosotros se nos ha enseñado que Dios es misericordioso. Se nos ha enseñado que Dios es bueno. Sí, Dios es misericordioso, pero tiene su tiempo. Y la Escritura nos dice que a causa de que nosotros lo desechamos o lo desechemos, Él también nos desechará. Él dice dentro de la Escritura y en su palabra que en aquel tiempo los que no le aceptaron hoy clamarán, pero Él no responderá. Él no oirá el clamor de los que le rechazaron. Así que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es firme y Él no cambia en su dicho. El día de salvación es hoy a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, aunque Él es la puerta, no se abre si el Padre no la abre o si el portero no la abre. Y el portero es el Padre o el Padre de familia, como nos dice aquí en esta porción nuestro Señor Jesucristo, Lucas 13:24. Muchos procurarán entrar y no podrán después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Por Jesús ahora aún hay oportunidad de entrar. En Efesios 2:13 nos dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, a todo el mundo llegó la palabra de Dios, o ha llegado la palabra de Dios. Y por medio de Jesucristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo es que podemos entrar. Él es la puerta para entrar a ese redil. Pero hay que entrar antes de que el padre de familia cierre la puerta. Para entrar por esta puerta nos recomienda el apóstol Pedro lo siguiente. En primera de Pedro 1 al 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas? Poniendo diligencia, teniendo diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y al afecto fraternal amor. Y usted puede buscar las definiciones de cada una de estas palabras en el diccionario para que enriquezca su conocimiento y tome una decisión firme en cuanto a seguir a su Señor. Dice la Escritura que el que hace estas cosas no caerá jamás. Y de esta manera, nos dice la Escritura, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teniendo estas cosas en nosotros, se nos abrirá una entrada al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos de los salteadores que se mencionan en la Escritura se han manifestado y se siguen manifestando hasta el presente. Así que hay que saber cómo reconocerlos. Juan 18 nos dice, prosigue diciendo: todos los que antes de mí vinieron, prosigue la enseñanza de nuestro Señor, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y veamos un ejemplo de aquellos que dice vinieron. En Hechos 5:34 nos dice: un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, muy reconocido este varón, dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca o respecto a estos hombres. Es decir, se refería a los discípulos que estaban siendo maltratados por causa de la predicación del Evangelio. Así que este Gamaliel les hace saber y recordar lo que antes había sucedido, diciéndoles: porque antes de estos días se levantó Teudas, un salteador, dice el escritor, a un ladrón, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo
pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Así que él da su consejo, Gamaliel da su consejo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podrás destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este Gamaliel había conocido quizás las obras de nuestro Señor Jesucristo. Quizás el mismo apóstol Pablo, que fue instruido por él en la ley de Dios, le habría contado su encuentro o su relación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo después de su manifestación. Y por eso es que él da este consejo: no estorbar la predicación del Evangelio. Note, al presente también hay muchos que se interponen a la predicación del Evangelio. Muchos salteadores encontramos al presente que han tergiversado las Escrituras. Por eso es que la Escritura o Dios mismo nos pide que cada uno de nosotros tenga ese deseo, esa relación íntima con Él y con la Escritura, ese conocimiento de la Escritura, para que no tropiece. Otra de las cosas por las cuales también podemos conocer al salteador, la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo mismo enseñándonos nos dice que por sus frutos se conoce el árbol. Así que en Juan 10:10 nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Para eso vino el ladrón. Así que quien hace estas cosas, hurta, mata y destruye, sin duda no pertenece a Dios, ni entrará al reino de los cielos. Jesucristo dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el que cree en Jesucristo seguramente promueve la paz, el amor y la misericordia, el conocimiento de Dios y el sometimiento a su voluntad con respecto conforme a lo que está escrito. Y también se somete al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se somete a Jesús como su pastor, como su guiador, como su guardador. Jesucristo, ya lo dijimos anteriormente, yo soy el buen pastor, nos dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En otras palabras, usted reconoce que Jesús murió por sus pecados. Es prueba de que se someterá a Él. Pero note, también hay otros que se hacen pastores. Y dice el Señor: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En mi experiencia personal, cuando pastoreé las ovejas, yo no conocí lobos, pero sí conocí coyotes. Y si no los ahuyentábamos, sin duda las ovejas se empezaban así a dispersar. Tuve esa experiencia. Miramos el ejemplo de David. Y en aquel tiempo había osos y leones en el lugar donde él pastoreaba las ovejas. Sin embargo, él las enfrentaba con valentía. Quizás yo no hubiera tenido ese valor, pero puedo decirles, a lo menos a los coyotes, sí los llegué a ausentar aún en mi infancia. ¿Por qué? Porque cuidaba las ovejas que estaban a cargo de mi padre o que eran de mi padre. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, Él sabe que la humanidad entera fue creada por Dios como un rebaño de Dios, pero también sabe que no todos le obedecerán, porque dice la Escritura: no todos creyeron a su palabra, pero a los que creen, y por los que creen, Él dio su vida para llevarnos al redil. Y eso es prueba de un buen
pastor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Ha sido usted conocido por el Señor? Procuremos que así sea. Así como el Padre me conoce y yo le conozco, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En busca de nosotros, ¿y de qué manera? Dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Notemos, y un poco de reflexión, miramos en San Juan capítulo 1, el primer capítulo, que se nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sin duda habla acerca del pueblo de Israel o del pueblo judío que lo rechazó. Pero también existía el pueblo gentil, aquel que ni temía a Dios ni temía a hombre. Pero también de ese pueblo fue criado por Dios, y de ese pueblo también Dios quería sacar un rebaño, quería sacar ovejas de él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, puedo decir, se refiere al pueblo gentil, aquel al cual pertenecíamos nosotros, los llamados para salvación, los que hemos aceptado como Señor y Salvador, que no éramos de la nación de Israel. Y dice: a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ha oído usted la voz de Dios, aun cuando no es, o la voz del pastor, aun cuando no es judío? Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y creo yo que esta expresión nos debe a nosotros de enseñar que no fueron los judíos los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, que no fueron los gentiles los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, que murió sí en manos de los dos grupos, para a los dos grupos unirnos en la salvación que Él compró en la cruz del Calvario, porque a unos y a otros nos unió para formar un solo pueblo y salvarnos con el mismo sacrificio, en la misma sangre, limpiar nuestros pecados. Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Ellos no lo entendieron. Podemos comprenderlo hoy a través del Evangelio, pero ellos no lo entendieron. Y muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyes? ¿Usted qué dice de nuestro Señor Jesucristo al presente? Y conociendo de su mensaje o escuchando de su mensaje, ¿qué opinión da? Los religiosos decían: demonio tiene, está fuera de sí, no le oiga, o ¿por qué le oís? Pero decían otros: estas palabras no son del demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es que ellos mismos daban testimonio, ya que estos acontecimientos o estas enseñanzas las estaba dando Jesús después de haber sanado a aquel ciego que miramos en la clase pasada. ¿Qué opinión da usted del Señor? ¿Formará parte de su redil? ¿Estará a su lado? ¿O dirá: ¿para qué oírle? Reflexione en estas palabras y espero que la palabra de Dios llegue a su corazón y forme parte del grupo de los
que obedecen al llamado de Dios y no de los desentendidos o de los desobedientes, que el adversario hará estragos en ellos, no solo aquí en la tierra, sino aún allá, más allá, en el lugar que Dios le ha preparado. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.